aquí está con nosotros Mónica Uribe precisamente para hablar de este tema, el Día de Corpus Christi. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días. Bienvenida y pues explícanos esta celebración. Pues es una de las principales fiestas del catolicismo principalmente y se conmemora el cuerpo de Cristo. Es una de las fiestas principales porque uno de los dogmas principales es la presencia real de Cristo en la Eucaristía, es decir, en la hostia de la comunión. Y esto sucede porque un sacerdote checo que iba de peregrinación a Roma tenía dudas sobre la realidad de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Decía, bueno, pues quién sabe. Y justo esto fue como en 1230 y algo, y resulta que paró en la ciudad italiana de Bolsena y pues celebró misa y justo empezó a sangrar la hostia. ¿Cómo? Claro, hombre, es la señal de que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un dogma total. Sí, totalmente, claro. Entonces, poco después se instituye esta fiesta por el Papa Urbano VII. Instituye la fiesta como una fiesta que está relacionada con Pentecostés, la Trinidad. Después de la Trinidad, el siguiente jueves se celebra la fiesta de Corpus Christi, que es una fiesta móvil. Siempre. Ah, sí, o sea, es que no puede caer cualquier día en junio generalmente porque depende de la luna en Semana Santa. O sea, todas estas fiestas móviles dependen de cómo caiga la luna llena después del equinoccio de primavera. No es una fecha exacta. Es una fecha exacta, puede caer 10 de junio, puede caer hasta en mayo o más tarde en junio. Sí. Ahora cayó adelante, pero generalmente siempre está relacionado con las cuestiones del equinoccio del solsticio de verano. Solsticio de verano. Oye, lo de las mulitas, bueno, eso te lo preguntamos porque obviamente vemos por todas las calles, sobre todo fuera de las iglesias, pues venden las mulitas de todos tamaños, chiquitas, grandotas, y traen encima sus costalitos de semillas. Sí, muy adornadas, ¿no? Sí, además. Sí, porque, bueno, se acostumbraba a sacar la Eucaristía en procesión pública. Es decir, el ostensorio, que es como el coso redondo que parece sol y en medio está, en el viril está la hostia, se utilizaba, todavía, o sea, se volvió a la tradición. Lo sacan como a pasear. Lo sacan en procesión y la gente participaba en la procesión, pero era no solamente sacerdotes, no, era toda la población, gobierno y todo, porque era una gran fiesta en el virreinato. Y venían los campesinos indígenas con sus mulitas y sus niños a presentarlos. Por eso las mulitas. Y si se fijan, las mulitas traen como unas cajitas a los lados. Sí. Bueno, esas cajitas tenían semillas. Mira, ahí están. Ahí están. Las cajitas traían las semillas para que las semillas fueran bendecidas para el siguiente ciclo de siembra y cosecha. Oye, y también es santo de los Manueles. De los Manueles, Manolos, Emanueles, todos. Es que el nombre de Jesús, el nombre que se le dio originalmente en hebreo es Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Por eso es el santo. Pues por eso es el santo, los Manueles. Exactamente. Y a las mulitas. Lo de las mulitas. Ya es una broma. Sí. Ya es una broma porque a la gente de mal genio se le decía, es una mula. Cuando tenías muy mal carácter. Exactamente. Ay, felicidades, muchachos. Pero bueno, esa es la celebración. Esa es la celebración. Ahora, ¿qué pasa en la Ciudad de México? Es una fiesta muy tradicional de la Ciudad de México. Hay muchos relatos de la época virreinal de la procesión de Corpus. Esto siguió siendo una fiesta no solamente religiosa, sino una fiesta civil donde participaba el virrey. Incluso después de la independencia participaban incluso presidentes. Y le daban la vuelta al Zócalo, sí, pero la procesión iba prácticamente a lo que hoy es Eje Central. Y se regresaron, era una procesión larga, claro. ¿Se hace en Roma hoy? Sí. ¿Esto? Sí, y se hace fuera del Vaticano. En todos lados. En todos lados, es una fiesta universal. Es una fiesta que se origina realmente en Bélgica, con una monja vidente que dijo, a ver, hay muchas fiestas, pero no hay una fiesta de este dogma que es la transubstanciación.
que es lo que define buena parte del catolicismo. Claro. ¿no? Oye, y en la Ciudad de México, ¿en qué lugares es más representativo En el de Zócalo. nuestra ciudad? Desde En el año Zócalo. 97, el arzobispo de México hace la procesión en el Zócalo. El arzobispo. El arzobispo, sí, porque es el dueño de la sede de la alguna mayor- manera, sí, ¿no? claro. La mayor autoridad eclesiástica hace esta bueno, no es representación, hace esta procesión y lleva todos los arreos de obispo, pero además lleva como una especie como de capa que cubre el ostensorio, o sea, lleva el ostensorio así y la capa lo cubre. ¿Y eso por qué? Es una tradición para darle mayor cobertura y antes iba con palio, o sea, con esta especie como de casita, Techito, con techito, con 4 Personas cargándolo. personas cargándole con velas. Antes era con palio, ahora nada más es lo con tapan, digamos. Sí, lo Lo tapan. cubren. Es una cuestión como de protección muy bien. y bendicen con el ostensorio completo. Es una fiesta muy ¿Y particular. en la ciudad ya no encontramos mulitas o todavía? Yo sí? acabo de ver aquí abajo, justo sí. aquí abajo. Ah, Las qué venden en maravilla. todos lados. Venden eso en es todos algo muy- lados. No, Es no, algo mulas que- de verdad, Ah, que vayan a la procesión. No. No, las moli- no las de mulitas 4 de patas, adorno. no de Ah, 4 tú dices el patas. animalito. Sí, el animal. No, bueno, pues así Sí, como se tal, están extinguiendo ya no. mulas y burros, pues Ay, creo qué que no. lástima, animalitos tan Sí, lindos. sí, son lindos. Y bueno, lo que sucede es que esta sí es una fiesta central, es una fiesta de guardar. Ah, mira. Es de las importante fiestas saberlo. que implican ir a misa, o sea, para el catolicismo. Claro. Y además distingue al catolicismo por los diferentes grados de lo que se cree sobre la Eucaristía. Para los ortodoxos el pan es Jesús. Sí. Para los católicos, el pan y el vino sí es Jesús, pero hay una cuestión que se llama transubstanciación. Para el resto de denominaciones cristianas, Jesús no está presente más que espiritualmente Así es. en la Eucaristía. En cambio, para ortodoxos y católicos está presente Ahí. O sea, es real. Híjole, Mónica, pues excelente tema, ya nos informaste. Ahora sí ya sabemos. Porque todo. las mulitas, Exactamente. Las mulitas, que bueno, sí las venden por todos lados, eso sí, Sí. y en todas partes de y la son ciudad. lindas, ¿eh? A mí Sí, me gustan son mucho. preciosas. Bueno, así hasta que con un pincito luego las venden para que te las pongas aquí, o sea, son Sí, como un sí, adorno. Son pues. un adorno. a un los adorno Manueles lindo. ya las Manolas los podemos felicitar y además regalarles una mulita y comprar muchos para nuestros compañeros de aquí del estudio, ¿no? Gracias, Mónica, buen Gracias día. a ustedes. buenos días. Muchísimas gracias.